Dicen que la realidad siempre supera a la ficción, que las historias más escalofriantes no nacen de la imaginación de un escritor, sino de los rincones oscuros de nuestro propio mundo. Lo que estás a punto de escuchar no son cuentos de hadas, son casos reales, documentados, heridas abiertas en la historia que nunca han terminado de sanar. Prepárate para conocer 3 historias de terror reales que te dejarán sin dormir. Número 1. El asesino que se quedó a vivir. Nuestra primera historia nos lleva a una granja aislada en Baviera, Alemania, en 1922. Se llamaba Hinterkaifeck, un lugar donde el silencio del campo pronto sería reemplazado por un eco de puro terror. La familia Gruber vivía allí, ajena al mal que ya los acechaba. Todo comenzó con detalles extraños, inexplicables. La criada renunció, aterrorizada, jurando que la casa estaba embrujada, que oía pasos en el ático. Andreas Gruber, el patriarca, la ignoró. Poco después, encontró un periódico en su propiedad que no le pertenecía. Luego descubrió un rastro de huellas en la nieve fresca, huellas que llevaban desde el bosque hasta su puerta, pero que no regresaban. No había nadie. Las llaves de la casa desaparecieron. Por las noches, toda la familia comenzó a escuchar los mismos ruidos en el ático que la criada describió. Ruidos de alguien o algo moviéndose sobre sus cabezas. La noche del 31 de marzo, la granja quedó en silencio. Un silencio antinatural. 4 días después, los vecinos, preocupados, entraron en la propiedad. La escena que encontraron era dantesca. En el establo, cubiertos de paja, estaban los cuerpos de Andreas, su esposa, su hija y su nieta. Habían sido masacrados con un pico. Dentro de la casa, el bebé de la familia y la nueva criada, que apenas llevaba unas horas en el trabajo, también habían sido asesinados. Pero aquí es donde el horror se vuelve casi insoportable. La policía descubrió algo impensable. Quienquiera que fuese el asesino, no huyó. Después de la matanza, se quedó en la granja durante días. Los animales habían sido alimentados. Había restos de comida reciente en la cocina. El humo de la chimenea había sido visto durante todo el fin de semana. El asesino convivió con los cadáveres de sus víctimas. Durmió bajo el mismo techo. Se movió por sus pasillos. El arma homicida se encontró en el ático, el lugar donde todo comenzó. A más de 100 años de distancia, el caso sigue sin resolverse. El fantasma de Hinterkaifeck nunca fue encontrado. Número 2. Los niños que el fuego no dejó atrás. Hay cosas peores que la muerte. Una de ellas es la incertidumbre. Nuestra segunda historia ocurre en la Nochebuena de 1945, en Virginia Occidental. La casa de la familia Soder estaba llena de alegría. 5 de los 10 hijos Soder pidieron permiso para quedarse despiertos jugando. Sus padres, George y Jenny, se fueron a la cama. Poco después de la medianoche el teléfono sonó. Una voz extraña al otro lado. Un número equivocado. Jenny colgó y volvió a dormir. A las 1:30 de la mañana el olor a humo la despertó. La casa estaba en llamas. George, Jenny y 4 de sus hijos lograron escapar hacia el frío de la noche, pero los 5 que se habían quedado despiertos no salieron. El pánico se desató. George corrió a buscar su escalera para rescatarlos, pero la escalera, que siempre estaba en su sitio, había desaparecido. Intentó usar sus camiones para llegar a la ventana, pero ninguno de los dos arrancó. La línea telefónica estaba muerta. Lo único que pudieron hacer fue mirar, impotentes, cómo el fuego consumía su hogar y, supuestamente, a sus hijos. Pero aquí es donde la tragedia se convierte en un misterio aterrador. Cuando los bomberos finalmente revisaron los escombros,
no encontraron nada, ni un solo hueso, ni un diente, ningún rastro de los 5 niños. La explicación oficial fue que el fuego los había incinerado por completo, algo que muchos expertos consideran imposible. Los Oder nunca lo creyeron. Empezaron a atar cabos: la llamada extraña, la escalera robada, los camiones saboteados, la línea telefónica cortada. Durante el resto de sus vidas buscaron a sus hijos. Pusieron una enorme valla publicitaria con sus fotos, ofreciendo una recompensa. Y las pistas llegaron. Una mujer afirmó que los había visto en un coche mientras la casa ardía. Décadas después, en 1967, recibieron un envoltorio. Dentro, la foto de un joven que se parecía increíblemente a su hijo, Louis, ya adulto. En el reverso, un mensaje críptico que nadie pudo descifrar. Nunca se supo qué pasó. ¿Murieron en el fuego? ¿O fueron secuestrados en la oscuridad de la Nochebuena, borrados de la existencia mientras su casa ardía para cubrir las huellas? Número 3. Las voces del infierno. Hay grabaciones de audio que nunca deberían ser escuchadas. Nuestra última historia es sobre una de ellas. Es el caso de Anneliese Michel. Alemania, 1975. Anneliese era una joven estudiante religiosa y normal hasta que algo oscuro se apoderó de ella. Empezó con convulsiones y depresiones, pero pronto se transformó en algo mucho peor. Veía fases demoníacas. Desarrolló un odio violento hacia cualquier objeto sagrado. Su comportamiento se volvió inhumano. Comía arañas del suelo, ladraba como un perro durante días. Su cuerpo se contorsionaba de formas imposibles. Y entonces empezó a hablar. Pero no era su voz. Eran voces guturales, profundas, llenas de odio. Hablaban en idiomas que Anneliese nunca había aprendido. Afirmaban ser Lucifer, Judas, Nerón, demonios atrapados en su cuerpo. Convencida de que estaba poseída, la familia obtuvo el permiso de la iglesia para un exorcismo. Durante 10 meses, 2 preceptos lucharon contra lo que fuese que habitaba en Anneliese y grabaron las sesiones. En esas cintas se escucha el sonido del infierno. Se escuchan las voces discutiendo entre ellas, burlándose de los preceptos. Se escucha el sufrimiento de una chica que poseía una fuerza superhumana, rompiendo sus propias rodillas de tanto rezar. Dejó de comer diciendo que ellos no se lo permitían. El 1 de julio de 1976, con solo 30 kilos de peso, Anneliese Michel murió. Sus últimas palabras a su madre fueron: «Mamá, tengo miedo». El mundo se preguntó, ¿fue víctima de una enfermedad mental que se trató con fanatismo religioso? ¿O fue una mártir que luchó una batalla real contra el mal? La respuesta murió con ella. Pero sus voces siguen grabadas, esperando a que alguien se atreva a escucharlas. La puerta entre nuestro mundo y lo desconocido es más delgada de lo que creemos. Estas historias son la prueba. Ahora, cuando apagues la luz esta noche, intenta no pensar en las huellas que no tienen regreso, en los niños que se desvanecen en el fuego o en las voces que responden desde la oscuridad. Dulces sueños, si es que puedes tenerlos.